Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer esta linda bufanda con Granny Square. Es súper fácil de realizar, realmente son las mismas vueltas que se repiten una y otra vez y este mismo patrón lo pueden adaptar a cualquier otro diseño. Simplemente necesitan cuadritos de Granny Square y seguir las instrucciones que le daré a continuación. Muy bien, miren acá, yo tengo estos cuadritos de Granny Square en carita feliz que aprendimos a hacer en un video anterior. Se lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción para que puedan aprender a hacerlos. Entonces yo hice acá 4, unos 14 centímetros y medio aproximadamente, con lana de 3 milímetros, lana acrílica, un ganchillo de 5 milímetros. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner así, con 3. Voy a estar utilizando estos dos tonos de amarillo. Tengo que asegurarme de tomar completas. Vamos a añadir aquí. Sujeto con una cadenita y voy a empezar ahí mismo a hacer mi primer punto bajo. Continúo en el siguiente paso. Paso por el otro y voy a hacer punto bajo. Siguiente, tomo ambos puntos, voy a hacer punto bajo y así voy a repetir todo el borde hasta acá. Vamos a dejar esta parte que sería la superior, que nos va a servir para el bolsillo. Muy bien, entonces miren acá, ya uní toda esta parte con punto bajo y vamos a comenzar a hacer lo que sería la bufanda. Y van a ver que es súper sencillo, porque solamente vamos a hacer vueltas de puntos altos dobles y las vamos a repetir por todo el largo que necesitemos para la bufanda. Entonces acá yo voy a comenzar a hacer mis vueltas y para esto voy a comenzar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer lo que sería el punto alto doble. Para este voy a tomar 2 lazadas. 1, 2. Voy a pasar por acá. Traigo hilo. Tengo acá, miren, esas 4 lazaditas y las voy a pasar de 2 en 2. Voy a tomar hilo. Voy a pasar por 2. Tomo hilo. Paso por 2. Tomo hilo y paso por 2. Y este sería el punto alto doble, que es lo que voy a repetir en cada espacio. 1, 2, paso por acá, traigo hilo y voy a pasar de 2 en 2. Muy bien. Y eso es lo que voy a repetir. Toda la vuelta acá. Voy a ir haciendo puntos altos dobles. Puedes reemplazar fácilmente esta puntada por punto alto o por punto triple si lo prefieres. Vamos a hacer el último acá sobre el punto bajo. Muy bien, miren aquí cómo tendríamos esta parte. Ahora esta vuelta es la que voy a repetir una y otra vez. Voy a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a girar el proyecto y voy a hacer punto alto doble por cada punto. Entonces tomo mis 2 lazadas y comienzo acá haciendo mi punto alto doble. Simplemente voy a repetir en cada espacio. Y así toda la vuelta. Voy a hacer aquí el último punto. Voy a pasar por 2, paso por 2 y en la última lazadita aquí voy a traer el nuevo color. Entonces en este caso voy a estar trabajando con este color y lo voy a terminar con ese. Y acá ya comenzaría yo lo que sería el otro color. Yo voy a hacer un nudito acá con estos 2 tonos sin cortar el amarillo.
de la misma manera. 1, 2, 3, 4. Y voy a girar. Y yo voy a estar trabajando 2 vueltas con este color. Entonces voy a hacer mi vuelta acá y me voy a regresar. Entonces voy a hacer 1 y 2 vueltas. Entonces nada, van a seguir repitiendo esto. Pueden hacerlo en un solo color para no necesitar hacer todo esto. Si hacen un solo color es mucho más fácil. Entonces van a tejerlo hasta el largo que necesiten. Muy bien, y miren aquí, ya después de varias vueltas, tengo esto aquí bien largo. Yo hice acá aproximadamente unos 150 centímetros. Y fui tejiendo acá, miren, hice 3 vueltas amarillas y 2 vueltas del color acá mostaza. Entonces lo fui repitiendo ahí hasta tener el largo deseado. Si ustedes lo quieren más largo, más corto, quizás si lo están haciendo para niños, lo van a hacer mucho más pequeño. Pero en mi caso yo hice desde aquí hasta acá unos 150 centímetros aproximadamente. Las caritas. Y las voy a colocar de esta manera. Voy a colocar acá. Ahí mismo, punto bajo. Y así todo el borde. Muy bien, aquí ya yo uní toda esta parte. Entonces yo me voy a deslizar de aquí hasta acá. Vamos a hacer acá punto deslizado. Voy a hacer una cadenita y voy a dejar un trocito lo suficientemente largo para coser acá. Y esto lo voy a coser con ayuda de una aguja lanera. Voy a coser estas partes, estas dos. Yo lo que la voy a doblar de este lado. Y voy a coser, esta no, esta déjenla ahí. Vamos a coser estas dos, así. Tengo acá. Voy a ir ahí cosiendo punto por punto. Voy a ir pasando. Muy bien, entonces miren acá cómo quedaría cuando ya tenemos unida toda esta parte. Vamos a esconder el sobrante de hilo por dentro. Yo lo voy a pasar por este bordecito un poquito. Voy a pasarlo así por dentro. Y ya podemos cortar. Miren del otro lado cómo nos quedaría acá el bolsillo. Qué bonito queda. Y de ambos lados queda la carita. Entonces, muy hermoso que queda. Recuerden que pueden variar los colores y el diseño a su gusto. Y incluso este diseño de granny lo pueden cambiar por el granny que ustedes prefieran. Simplemente van a buscar un granny que quede así de una medida lo suficientemente grande para que quepa la mano. Y pueden variar el diseño. En mi canal hay diferentes diseños acá de Granny Square con diferentes diseños de flores, de algunos animalitos. Entonces si no les gusta pueden variarlo a otro de su gusto siguiendo las mismas instrucciones. Nada, espero que puedan realizarlo, que les haya gustado este video. Abajito en los comentarios me dejan cualquier pregunta o duda que tengan, cualquier cosa que no hayan entendido o que les haya gustado. Nada, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.